Creo que la iglesia Amén. necesita revalorar lo que realmente significa Cristo. Amén. De hecho, en el libro de los Hechos, a la iglesia, a los creyentes, se les da el nombre de cristianos. En otras palabras, la identidad de la iglesia es que somos cristianos. Interesantemente, no se dice que somos jesucianos. Ajá, es cierto. Se dice que somos cristianos. Es Es cierto. porque el énfasis tanto de Cristo como la iglesia debe ser el reino. Pero ¿cómo la iglesia va a llevar el reino a otras naciones si ni siquiera tiene su identidad Es en lo que correcto. significa Cristo? Exacto. No entiende su identidad de lo que significa que seamos cristianos, y su mensaje tampoco es el evangelio del reino. Del reino. Entonces, ¿cómo una iglesia que no recibe el reino, que no predica el reino, lo va a llevar a otras naciones? Y eso, entonces me surge una idea. ¿Cómo identifico yo a una iglesia que realmente está viviendo el reino de Dios? O sea, y no estamos Amén. hablando de riquezas. No. Estamos hablando de establecer el reino de Jesucristo aquí en la tierra, porque a eso vino. Entonces, ¿cómo sé yo que una iglesia realmente está viviendo el reino? Una de las características por las cuales Obededón se llevó el arca, dice que se la llevó por temor. Entonces Amén. creo que el Excelente. temor reverente al Señor, como dijo Salomón, es el principio de la sabiduría. Entonces el temor que debemos tener al Padre nos hace ser confrontativos contra el pecado. Y por tal razón a veces los altares están llenos no del arca, sino que estamos en los atrios todavía. Y la presencia está lejos. ¿Por qué razón? Porque no existe el temor. Tenemos miedo, pero es un miedo almático, pero no es un temor reverente ante Dios. Es correcto. Por eso es que la pastora Milagro decía de que hay mucha gente dentro de la iglesia, hay mucha gente, hay mucha multitud, pero ¿cómo sé yo que realmente esa gente está viviendo el reino? Yo creo que tenemos que, como decía el pastor Alfredo, apropiarnos de lo que significa Jesucristo. Jesús como nuestro Salvador, creo que es la antesala o los atrios Así de es. cada uno de nuestros hogares. Poderoso. Y si cada familia lo retoma y llega a ser parte del cuerpo de Cristo, obviamente estamos viendo una iglesia salva. Poderoso. Pero con el título de Cristo, que ya viene a ver, que tiene que ver con el gobierno establecido, entonces nos apegamos a la ley, como decía usted, Amén. siervo, nos apegamos a la ley, al temor. ¿Y cuál es la ley? La palabra de Dios. Así. Pero por convicción, no por manipulación, ni costumbre, Uf, ni así. conveniencia, sino por revelación. Exacto. Entonces, cuando un hogar entiende que o entrona como Obededón a Jesucristo primeramente en su familia, Amén. y esto tiene que ver con el sacerdocio, Amén. Exacto. yo le aseguro que si un varón de una casa se levanta, el resto de la familia lo sigue. Amén. Pero el sacerdocio está caído también. Ajo. Entonces tiene que ver con el establecimiento de Jesucristo en nuestros hogares. Exacto. Y eso se va a expandir a la iglesia y por ende a la comunidad y por ende a una nación, Amén. hasta establecerlo en el mundo Sí. entero. ¿Será una característica una iglesia que está viviendo el reino? Multitudes. Pienso que no podría ser multitudes, porque Jesús le dio de comer a multitudes, ¿verdad? Sin embargo, cuando buscó el reino, los recursos no estaban ni siquiera en los apóstoles, estaba en la gente sin nombre, Amén. en el muchacho amén. que tenía los panes y los peces, Amén. y a través de Cierto. él fue Aparece que hizo su el nombre. milagro. Porque es que cuando la presencia de Dios llega, cuando el reino llega, considero que lo primero que hace es matar nuestra humanidad. Amén. Para que Amén. viva Cristo y resucite Cristo Amén. en nosotros. Porque Para el poder que de Él viene de una resurrección dentro de nosotros. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces va a fluir algo fuerte de nosotros. Pero Amén. cuando fluye algo que no es compatible a Jesús, Cristo, como decía el pastor, entonces está fluyendo otra cosa. Amén. Yo veo el reino de Dios estableciéndose de manera personal en tres etapas. La primera etapa yo le llamo el entronamiento del rey. Amén. Es cuando Cristo es reconocido como rey. Y yo le digo, ven, entrónate en Amén. mi vida. Amén, amén. Es ahí cuando lo Así es, deberíamos de amén. reconocer como Salvador, Señor y Rey. Amén. Es La correcto. siguiente etapa es cuando, a partir de que Él es entronado, ya como el Rey de mi vida, Sí. entonces Jesús comienza un proceso
en el cual Él establece su reino en cada área de la vida. Ajá. Es correcto. Entonces, el problema que tenemos es que la iglesia cree que la relación con el Señor es solamente cuando están en la iglesia. Oh, Y así que es. Dios no tiene nada que ver en sus vidas cuando salen de la iglesia. Eso es un gravísimo error. Así es. Porque Dios no solamente quiere salvar sus almas, quiere establecer su reino en cada área de su vida, Amén. para luego pasar a la siguiente etapa, y es que cuando una persona, Cristo, está reinando porque el reino ha sido establecido en su vida, entonces esa persona se vuelve en una portadora del reino y externa el reino a otro Oh. a través de la misión. Amén. Y si es portador Amén. del reino, entonces quiere decir que ahora tiene que cumplir con una misión. Claro. Exactamente. Correcto. Y es la parte que creo que todos debemos de manejar. Que después de la salvación que sigue, ahora tengo que servir al reino a través de la misión Así es. Amén. que Ahí- estableció el reino. Ahí yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cómo un siervo del Señor sirve para establecer el reino o ejerce su misión o su asignación si realmente no ha pasado por todo el proceso de conocer a Cristo, y no solo como su Salvador, como su Rey, como su Señor, Y de libertador. sino como su libertador? Ujú. Porque entonces, como una persona que está atada no puede ir a desatar a otro. Wow. Entonces la Biblia nos dice, si Jesús o el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es allí donde entran los temas como la corte celestial, derechos legales, el alma fragmentada. Ujú. Es decir, hay muchos siervos del Señor que ellos saben lo que tienen que hacer, que ellos han recibido a Jesús como su Salvador, que ellos se congregan en una iglesia, pero están sin poder desarrollar su asignación porque se sienten atados en algún área de su vida. Algunos, por ejemplo, se sienten sin derecho porque dicen, mi cónyuge todavía no le sirve a Cristo, entonces ¿cómo yo predico que Dios restaura matrimonios? Wow. Todavía estoy atado financieramente, entonces ¿cómo puedo ir yo a orar por las finanzas de una familia? Tengo a mis hijos en adicciones, entonces ¿cómo yo puedo interceder en oración por los hijos de otros hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Esas ataduras limitan que la asignación del cuerpo de Se Cristo desarrolle. se desarrolle. Por ende, la misión se detiene. Es correcto. Exactamente. Bueno, Entonces, y también podría tienes- ser porque no conozco mi asignación Exacto. Es otra de las causas. y estoy haciendo cosas a las que Dios no me llamó a hacer y estoy perdiendo tiempo y estoy haciendo las cosas donde no debo estar. Es por eso importante que tanto los ministros de Dios como la iglesia en general conozca el tema del poder de la liberación, que es para destrucción y desarraigar las iniquidades, el beneficio que Cristo nos deja en Isaías 53:11. Exacto. Pero yo quisiera ir un poco más allá Ujú. de lo que está diciendo la pastora, porque es una realidad, es una triste realidad. No solamente existe el reino de Dios, Ujú. Es también correcto. existe el reino de las tinieblas. Claro. Y el reino de las tinieblas se caracteriza por un enfoque en la persona, en el yo. Entonces, el humanismo no es cristianismo. O sea, en el cristianismo, el centro es Cristo. Amén. En el cristianismo, todo gira alrededor de Él. Así es. O sea, antes se creía que la tierra era el centro de todo y que todo giraba alrededor de la tierra. Exacto. Ahora no. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que el sol es el centro y todo gira alrededor del sol. En la Biblia, el sol es tipo de Cristo, porque Sí. Cristo debe ser el centro. centro. Entonces, cuando una iglesia vive una vida eclesiástica enfocada en sí misma, o cuando un pastor vive un ministerio enfocado en sí mismo, o cuando una iglesia hace campañas evangelísticas para crecer ella, Es o correcto. cuando un pastor predica y ejerce su ministerio Está para trabajando crecer para sí mismo. él, eso no es el reino de Dios. Cierto. Por eso Hay- entonces no hemos visto la unidad de la iglesia como cuerpo. Definitivamente. Y seguimos todavía, perdón la palabra, patinando en eso. Porque Está no todavía- estamos viviendo el reino. Es que la iglesia todavía sigue una enana espiritual, no ha crecido. El texto dice que hay fiesta delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Así es, Mientras la amén. iglesia se está preocupando por ir por multitudes, por congresos que lleven a Es grandes correcto. ministros y hacer grandes eventos, magníficos eventos, dice que por uno
hay una fiesta enorme en el trono de Dios, en el arca que estaba hablando el pastor. O sea, la misma presencia de Dios se goza por uno. Amén. Pero lo que pasa es que no hemos tenido la identidad y la revelación de la asignación. Hablando Y de la estamos patinando. misión. Hablando de la misión. Entonces la misión es lo que me gustaba lo que decía él. El reino se exterioriza cuando ya nosotros lo tenemos. Así Ahora, es. Sí, porque ya no vivo yo. De la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Mire, aquí yo quiero aportar una información que es vital para definir si una iglesia está caminando con el rey hacia el reino de Dios, pero está trabajando Sí. en el Correcto. reino. Que fue una pregunta que quedó en el aire. Y es Sí, sí, esta, sí. miren. Cierto. O sea, el rey tiene una misión, Amén. es salvar a todas las naciones y restaurar el reino en todas las naciones. Amén. Amén. Ahora, cuando él se va, él le deja exactamente esa misma misión Wow. a la iglesia. iglesia. Ahora Y bien, de hacer discípulos. estamos hablando de salvar y restaurar al reino a todas las naciones. Amén. Y cuando nosotros miramos el rol de la iglesia, lo que la iglesia quiere es crecer ella. Ella. Wow. Si tú le preguntas a los Amén. pastores que cuántos grupos humanos no han sido alcanzados, muchos no saben que hay 7.500 grupos humanos que todavía no han escuchado el evangelio, ni el de la salvación ni el del reino. ¿Cuál debería ser la misión de la iglesia? Visitar. Jesucristo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin no es el fin del mundo. No. El fin es el fin de esta era, el fin del reino de las tinieblas que va a ocurrir cuando Amén. Cristo venga. Amén. Entonces, ¿a qué deberían estar abocadas las iglesias que están viviendo el reino? A cumplir la misión de Cristo de llevar el evangelio a las naciones que no han sido alcanzadas. Amén. Entonces, Exacto. el crecimiento no necesariamente Wow. cumple con esa visión. Entonces, cuando yo evangelizo, porque yo quiero que la iglesia crezca, pero ignoro completamente la misión de Jesús Voy de desenfocado. llevar el evangelio a toda la etnia, entonces ya no es el reino de Cristo. Eso está poderoso lo que usted dijo. Por esa razón es que yo creo que el tema de la activación es importante también dentro de la iglesia, hablando acerca de los ministerios, porque los ministerios fueron creados para la iglesia, no la iglesia para los ministerios. Sáqueme si estoy Sí, mal, bueno. corríjame. Mire, de ahí nosotros tenemos la importancia del ministerio profético. O sea, de hecho, el Nuevo Testamento comienza con un ministerio profético. Exacto. Y este ministerio profético está vinculado con el reino de Dios porque el mensaje de Juan el Bautista era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y una de las funciones de los profetas, como lo podemos ver con Cristo mismo, es que el que revela que Jesús es el Cristo, un es el profeta. Hijo de Dios, es el profeta. Amén. Entonces los profetas ahora juegan el rol de mostrar, de sacar a luz quienes tienen llamado para servir en el ministerio. Amén. Amén. Ya, esto es muy importante. De hecho, eso lo vemos también en el libro de los Hechos, cuando están en Antioquía profetas y maestros, y dice la Escritura que el Espíritu Santo habla. Ahora, es evidente que como habían profetas ahí, el Espíritu Santo habla a través de un profeta y ahí dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para Exacto. la obra que Es la lo he activación. señalado. Sí. Ahí el ministerio apostólico comienza a través de una revelación del ministerio profético a quienes ha llamado Dios. Ahora hay un montón de gente que no sabe cuáles son sus llamados y correcto. que tampoco sabe cuáles son sus dones. Pero es que ha sido por falta de conocimiento y por falta de activación. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia debe saber de que los dones son los que Dios ha usado siempre para traer activación a la gente. Y no podemos hablar de activación y no podemos hablar de crecimiento y multiplicación si los dones no están implícitos en ellos. Es que de repente los dones están fluyendo desde una plataforma emocional. Y entonces eso ha traído la inmadurez en la iglesia. Por eso es que hoy vemos muchos que se titulan profetas, ¿verdad? Me llama la atención lo que decía el pastor, porque el profeta es una punta de lanza en este asunto, ¿verdad? Porque dice, el profeta, apártame a Saulo y a Bernabé, me son útiles, pero es el profeta el que designa que estos dos son apóstoles.
Es la Exacto, activación. ¿verdad? Es la Entonces, activación. ¿qué es lo que se ha dado? A través de la declaración. Sí. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Hoy cualquiera es profeta. Porque te dijo, tenés tal cosa y siento esto y siento aquello, entonces ya le titulamos un profeta. Pero lo profético tiene que ver con algo más profundo realmente. Exacto. ¿Verdad? Y analizando, juega un papel sumamente importante para el crecimiento de las iglesias. Que mire, lo profético no está establecido para bendecir o para maldecir. Lo profético se estableció para revelar lo que el rey que ya tiene está. que decir. Correcto. Es decir, a usted le dan el título de profeta y por eso es que muchos hoy se ponen la capa, pero Amós 3:7 dice que no hará nada Jehová sin antes hacérselo saber a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué les dice antes? Les dice siervos. Siervos. Entonces, los profetas somos siervos primero, antes Amén. de ponernos la capa que Dios nos da a través de su revelación y declaración de lo que Él está diciendo en el reino para que se cumpla en la tierra. Amén. Ahora, Pero- hay algo que yo, bueno, no sé. Sí, disculpe. Bueno, pienso que también la activación de los llamados en las iglesias también está estancado debido a que hay mucha gente que tiene desconfianza del mover profético por tantas cosas que han surgido, porque ha habido mucho abuso de la profecía, ha habido autonombramiento, han habido muchas cosas que han vuelto al pueblo como un poco temeroso de dar libertad a la activación, pero pienso yo que también es una estrategia del enemigo Claro. para que la iglesia no cumpla su verdadera asignación en estos tiempos. Porque tiene que haber una activación Claro, para que así se cumpla lo ya establecido en las profecías de los últimos tiempos. Exacto. Si usted- Y, disculpa, tiene que ver también con la falta de conocimiento del líder de la congregación o el ministro o el guía espiritual, ¿verdad? Del resto de la congregación sobre estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con pastores que tienen un montón de personas sentadas, pero ni él mismo sabe para qué son llamadas. Amén. Y creemos o estamos entendidos que nadie nace por accidente. Todos tenemos un propósito y una asignación. Exacto. Amén. Entonces tenemos que ayudarle al pueblo de Dios a descubrir esa asignación y es allí donde se mueve lo Exacto. profético para Amén. poder activarlo. Amén. Así es. Sí, lo que quería decir es, quería traer a colación un versículo de la Biblia importante. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, Amén. para que en todo sea Dios Amén. glorificado. Es correcto. O sea, cuando la iglesia cumple la misión partiendo de los dones que Dios les da, entonces la iglesia está cumpliendo la misión desde el reino de Dios. O sea, porque el rey capacita a la iglesia para cumplir la misión que él le ha dado y esa capacitación es a través de herramientas sobrenaturales Amén. que son los dones del Espíritu. Amén. Cuando nosotros queremos cumplir la misión basado en capacidades humanas, ya, esto significa que dejamos de utilizar los dones, entonces ya no es Dios glorificado. Es Amén. correcto. Porque el Amén, glorificado amén. son las capacidades Amén. humanas Exacto. que se miran. Entonces el humanismo se apropia de la iglesia y ya no es el reino de Dios. Distorsiona el Es diseño mero original. humanismo. Exacto. Distorsiona el Tremendo, el amén. diseño original. Porque Así ya es. no es glorificado Dios, como dice el texto, sino que es glorificado el hombre. Un ministerio, un determinado movimiento, una determinada persona. una persona, etcétera. Entonces, de repente ya el diablo toma ventaja sobre eso.